está desencadenando todo lo que sucede. Bueno, ahora quiero hablarles un poco unos temas más políticos. Esto es una imagen que un diseñador que se llama Adrián, que le mando un saludo y le agradezco mucho. Él la realizó, la organizó. Esto se llama Una carrera al vacío. Nathan Jensen, en 2006 va a teorizar eso. Eso fue un texto precioso que el profesor Juan Gabriel me lo pasó en el momento que estaba desarrollando mi tesis. ¿Y qué vamos a encontrar? Que la idea de atraer la inversión extranjera directa se ha vuelto como una regla que todos los países tienen que seguir. ¿Qué sucede? Que entre más busquemos atraer esa inversión extranjera directa, bajando impuestos, bajando tarifas, para que algún día llegue esa inversión que no es que haya llegado propiamente como nosotros queríamos o esperábamos, vamos a generar, como plantea Andrés Felipe Mora, profesor de la Universidad Nacional de Colombia en Ciencias Políticas, ¿sí? En donde somos un Estado bélico asistencialista y de confianza inversionista. Entonces no vamos a tener los recursos para paliar las tensiones sociales propias de nuestro sistema, las carencias tan grandes que tenemos, y vamos a ir en una caída hacia el vacío. ¿Junto a quién? Junto a nuestros vecinos de la región, porque podemos analizar que en un congreso dice, vea, Perú está bajando la tasa de renta, en el congreso, digamos, de Colombia, y el Congreso de Perú dice, vea, si no bajamos la tarifa de renta como en otros países, vamos a quedar por fuera. Y empiezan a bajar la tarifa, a bajar la tarifa, a bajar la tarifa. Entonces este es el efecto de la hamburguesa, dice mi hermano, que hay dos puestos de hamburguesa, entonces empiezan a bajar precios para atraer clientes y al final terminan regalando la hamburguesa para ver si atraen los clientes. Entonces esto es supremamente grave y como ustedes pueden observar de fondo, aparece Moody's, Fitch and Rating y Standard & Poor's. Aquí quiero invitarlos un momento a que revisemos una noticia que salió en el tiempo, ¿sí? Esta noticia, Standard & Poor's, lo que implica para Colombia la baja en la calificación de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que como no se aprobó, esto está diciendo la noticia, como no se aprobó la reforma tributaria, pasamos de ser BBB menos a BBB más. Esto es muy importante, ¿sí? Esta noticia también pues quiero que la vean, está ahorita en boga. Esto es muy importante para las finanzas del país. Una mejor calificación, ¿sí? Frente al Fondo Monetario Internacional, frente a los bancos mundiales, por ejemplo, la línea de crédito flexible que le da el Fondo Monetario Internacional a Colombia, genera que la tasa de interés sea menor. Pero esto es supremamente grave porque está afectando fuertemente la autonomía fiscal del país. Parece que son recomendaciones, que son observaciones, pero realmente empieza un país a ser calificado, ¿sí? Y puede suceder como le sucedió a Argentina y otros países como Grecia, que siguiendo todas las recomendaciones de estas organizaciones de calificadoras de crédito y bancos internacionales, al final su economía quiebre. Entonces es bastante complejo. Esa es la influencia que tienen las calificadoras de crédito sobre la economía del país. Y estas calificadoras lo que buscan es la teoría del buen deudor. ¿Qué es la teoría del buen deudor? Lo que necesitamos nosotros es que los países paguen sus deudas, que los países queden en un clima para la inversión extranjera y para la inversión en general. Lo que ustedes ya asuman en políticas macroeconómicas o microeconómicas dentro del país para su población ya es una caja negra para ellos. Aunque en varias de sus medidas hablan de el tema de la guerra y del orden, de esos temas que le he venido nombrando, realmente no le dan el mismo peso. El mayor peso le dan a temas microeconómicos como son la regla fiscal, ¿sí? Como son temas de índole monetaria. Entonces, esto es bastante importante. ¿Por qué es grave lo que sucede ahorita en el país? Que es lo que están analizando, porque pasamos de estar en la alta solvencia a entrar en el pico alto de la baja solvencia, ¿cierto? Antes estábamos en el pico bajo de la alta solvencia. Entonces, esto va a encarecer bastante. Bueno, aquí está lo que les decía. El paro y violencia llevan a Standard & Poor's a quitarle grado de inversión a Colombia. Entonces, como
están protestando, no están activando la economía, entonces los califico mal. Y es pues gravísimo para todos. Muy interesante tener esto en cuenta. Bueno, otro aspecto que es muy importante, y ya voy un poco cerrando, creo que he tomado bastante tiempo, que es la debilidad que tienen nuestras instituciones. Este tema se discute en la Comisión tercera y cuarta del Congreso de la República en Senado y Cámara, ¿sí? Pero muchos de los congresistas no es que sean expertos en el tema, y sus unidades de trabajo legislativo, sus UTLs, o sea, aquellos que los aportan, que los asesoran, ¿sí? Que están ahí estudiando estos temas, muchos de estos temas desbordan la capacidad cognitiva y la capacidad de trabajo, porque no es solo que van a trabajar de forma tributaria y ya. Un congresista, un senador puede llegar a trabajar una diversa cantidad de temas. Entonces un UTL tiene que saber de temas de salud, temas tributarios, deporte de armas, de tema de drogas, o sea, va a trabajar un tema muy amplio. Y para eso, en otros países, como en Estados Unidos, se ha creado el Budget Office. Es una oficina de asistencia técnica para generar investigaciones, cifras, hacer análisis, para que esto guíe a los congresistas y esto sea parte de la rama legislativa del poder. En Colombia se creó la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal, OATP. Esta fue la ley 1985 de 2019. Sin embargo, no se ha aplicado, no se ha implementado esta regla. Y lo que ahora se tiene es un comité, ¿sí?, de regla fiscal, pero que maneja el Ministerio de Hacienda. Esto es bastante complejo y se quiere seguir en esta idea de seguir creando comités de regla fiscal y que los maneje el Ministerio de Hacienda y que tenga su presupuesto, pero esto hace parte del Ejecutivo. Entonces, el asunto es que no tendría ese equilibrio de poder, ese check and balance, no tendríamos ese equilibrio y no podríamos asesorar plenamente a los congresistas. Entonces, esta debilidad institucional hay que tenerla en cuenta. Además, miremos otro aspecto que no puse en las diapositivas, que va a ser bastante importante y yo lo coloqué en mi tesis, lo desarrollé un poco, es el tema de quién financia las campañas electorales. Si nosotros vemos las cifras que muestra Transparencia por Colombia, la MOE, ¿sí?, otras organizaciones, inclusive internacionales, ¿sí?, etcétera, encontramos que estas cifras, ¿sí?, no son completas, ¿sí?, que cuando vamos a ver cuentas claras, que son lo que colocan los congresistas, ellos colocan lo que consideran, lo que ellos dicen, pero no vemos, por ejemplo, lo que sucede en muchas elecciones, que en una fiesta empiezan a regalar dinero, que se empiezan a mover cierta cantidad de dinero que no se cuenta. Y como se ha demostrado en otras elecciones, ¿sí?, por ejemplo, en lo que fue la coalición en el momento en que estaba el gobierno de Santos, y esto pues ha sucedido en otros, lo que hablan de la mermelada y eso, es que sucede como por ejemplo con el Ñoño Elías, que gran parte de empresas, ¿sí?, y de grupos ilegales van a financiar estas campañas. Todo esto no es que lo diga yo, lo dice la Fiscalía General de la Nación y es una investigación que sucede después de que ya se dio todo este ejercicio. Entonces, estos congresistas con esta financiación llegan a enfrentarse a estos temas, que son unos temas supremamente difíciles, y tal vez en vez de tomar las mejores decisiones y discutir artículo por artículo, lo que hacen es que siguen la coalición de gobierno o a su partido, es una votación que hacen en conjunto, y suele suceder, esto lo pueden ustedes constatar en las gacetas, que en vez de hacer una votación por el articulado, artículo por artículo, como les digo, se hace una votación en bloque. ¿Se apoya la reforma tributaria? Sí o no. Y lo que se argumenta es necesitamos los recursos. Por supuesto que se necesitan los recursos, pero como la frase trillada, reforma sí, pero no así. Eso es bastante importante. Otro efecto muy fuerte en el Congreso de la República va a ser el cabildeo, o lo que en inglés se llama el lobby. Aquí encontramos esta imagen de los Simpsons. Entonces los ciudadanos que aparecemos como Homero Simpson, y esto lo vamos a trabajar un poco después, en la siguiente imagen, la teoría de Wolfgang Strick, en donde somos
esa ciudadanía tradicional en donde votamos y parece que hasta ahí quedará nuestra representación política. Pero si hay unos grupos de interés y sobre todo unos grupos de presión, ¿sí?, que intentan seguir teniendo representación después de la votación. Estos grupos de interés, por lo general, aquí vemos a este científico, intentan con argumentos, con investigaciones, demostrar qué sería lo más conveniente para el país, cómo debería ser la reforma tributaria y otros temas y cómo debería cambiar. Esto es escuchado hasta cierto punto. Pero los grupos de presión, ¿sí? Y un caso muy claro es el tema de las bebidas azucaradas, ¿sí? Cuando se les quieren cobrar impuestos, es supremamente evidente el cabildeo o el lobby que hacen estas empresas. De dar dinero, no, eso es corrupción. Estamos hablando de cabildeo, de lobby, de convencer. Pero la influencia que tienen es supremamente grande. Y más si yo digo, si yo te financié la campaña, si yo puse un aporte de dinero, de especies, de publicidad de alguna forma en tu campaña, pues yo esperaría que no vayas en contra de mis intereses. Entonces, esto es bastante complejo, esto sucede y no hay una buena regulación del tema. Entonces, un tema, como decíamos al principio, opaco. Hemos visto la regresividad que tienen las reformas tributarias y la gran opacidad que se escucha en el tema. En otros momentos, no como ahora, las reformas tributarias se suelen aprobar 23 de diciembre, o sea, el momento que todo el mundo está en una fiesta esperando que llegue Navidad, está de pronto compartiendo con sus familias, de pronto tomando, de pronto viajando, en otro cuento. Entonces ahí aprueban la reforma tributaria. Esta reforma tributaria se estaba abordando en mayo, ¿no?, en pleno 1 de mayo, en pleno un tema de movilizaciones, hay muchas contingencias que se dan, muchas condiciones, pero no en ese momento, entonces no ha sido ese grado de opacidad, por decirlo así. Entonces esto es muy interesante, hemos visto la influencia internacional, la financiación de campañas y el cabildeo que tienen sobre esta institución que viene a ser tan débil. Bueno, para ir terminando y un poco de teoría política y económica, aquí el profesor Juan Gabriel es mucho más experto que yo. Sin embargo, pues yo en lo que entiendo, porque es supremamente difícil, hay este texto, este libro muy bueno que me lo recomendó el profesor Juan Gabriel para hacer mi tesis, Winner Take All Politics, de Hacker y Pearson. Esto donde el ganador lo toma todo, no sé si esa sea exactamente la mejor traducción. Esto sucede evidentemente en Washington, no voy a decir que esto lo hicieron acá en Bogotá o acá en Colombia, pero pues se puede hacer ese análisis, esa transposición de cierta forma, no radicalmente. En donde lo que encontramos es que los que dominan las reglas de juego, pues van a dominar también la economía, van a verse mayor beneficiados. Yo les apuesto que si en este momento sacamos un parqués o otro juego y jugamos, pero yo antes pongo las reglas de juego, es muy probable que yo gane la partida, ¿cierto? Y se han dado otras investigaciones, esto lo pueden buscar ustedes en internet, en donde a pesar de que algunos jugadores saben que tienen ventaja sobre otros, cuando empiezan a ganar, le aluden que esto es porque son más inteligentes, porque son más hábiles, le dan otras condiciones y no directamente al tema en sí, que es porque tiene unas ventajas sobre otros. Y aquí no estamos hablando de rico que se gana 6 millones de pesos, no estamos hablando del 1% más rico. Y aquí pues me salta un libro para volver al otro, que es este de Joseph Stiglitz, El precio de la desigualdad, y dice, el 1% de la población tiene lo que el otro 99% necesita. Y ahorita necesitamos esos recursos. Y el Estado no debería negarse a buscar estos recursos. Sin embargo, pues haciendo esa unión, encontramos que hay una influencia muy fuerte. Y siempre hablamos de desigualdad económica, pero yo los invito a que nos pensemos el tema en desigualdad política, en la desigualdad de la construcción de las normas, de las reglas de juego. Y ahí, en eso que Morgan Street plantea en este libro y en otros textos que tiene, en esa desilusión que hemos generado sobre la democracia, sobre este tema, es que se fortalecen, porque plantea él, la comunidad o la sociedad tradicional, ¿sí?, pero también está la comunidad del mercado.
Entonces estábamos nosotros como sociedad que votábamos, no creemos en eso y tenemos esa solución, no queremos participar, y dejamos vacío esa arena política, ese espacio, y ese espacio es aprovechado y es utilizado y llenado, ¿sí?, de contenido por esta sociedad del mercado. Y la sociedad del mercado sí se puede organizar en torno a algo: el dinero, las ganancias, la maximización de beneficios. Y ante esa desilusión y ante esa ausencia, pues ellos sí van a aprovechar. Y entonces van a llenar de sentido y van a llenar de reglas en la medida de lo posible, no al 100%, influenciando a estos congresistas, influenciando al Congreso, influenciando a la presidencia, a todas las ramas del poder en la medida de lo posible para beneficiarse. Y pues aquí el último libro, un libro que es bastante criticado, pero pues tiene unos análisis interesantes, que es El Capital del siglo XXI, de Thomas Piketty, que plantea temas tan interesantes como la tarifa Tobin, que sería una tarifa que se debería hacer al capital a nivel mundial, para no caer en esta lógica de la carrera hacia el vacío, ¿cierto? En donde empezamos a buscar cada vez desfinanciarnos más, sino buscar generar procesos, ¿sí?, tal vez como la Unión Europea, tal vez como una Unión Suramericana o regional, para poder tener acuerdo en temas tan importantes como las tarifas fiscales, tributarias y de otra índole, para, en vez de estar peleando entre nosotros, ¿sí?, generar condiciones para que haya inversión, para generar riqueza, ¿sí? Y no solo que la principal herramienta sea bajar impuestos directos y aumentar los impuestos indirectos. Como conclusión, ¿sí?, tengo las siguientes que las voy a ir leyendo y desarrollando. El problema está en el gasto del Estado. Ustedes saben que el Estado generalmente tiene en tres formas de gastar el dinero, ¿no?, que es los gastos, su sostenimiento, ¿cierto?, en el pago de la deuda, que vimos que la deuda pues ha aumentado bastante, ¿sí?, y en generar innovación, en generar inversión. Generalmente nosotros sacrificamos siempre la tercera, ¿sí? Y cualquiera sabe que si no se invierte en la casa de uno, ¿cierto?, con los hijos, por decir, en que ellos estudien, en que ellos en un futuro prosperen, ¿sí?, así lo mismo sucede en un país. Si no se invierte en inversiones que generen otros recursos, que generen mayor riqueza, pues vamos a tener este círculo vicioso. Y tenemos un sostenimiento del Estado que es bastante alto y a veces injustificado. Y el pago de la deuda, que en este tiempo de pandemia ha aumentado muchísimo y estamos pagando deuda con deuda. Y ahora con esta mala calificación de las calificadoras de crédito se va a aumentar más el interés. Inclusive Goldman Master calcula que puede aumentar en 8 billones solo en pago de la deuda. Es un cálculo que él hace. Esto hay que revisarlo muy claramente y con buenas cifras. En la falta de ingresos de otras fuentes, al privatizarlo todo, al empezar a venderlo todo, pues nos vamos a quedar sin cómo conseguir otros recursos y empezar a recurrir cada 2 años, que es lo que sucede, a reformas tributarias cada vez más regresivas con estos problemas que ya todos empezamos a notar y a entender. Y el bajo recaudo tributario, tenemos que tener mayor eficiencia, tenemos que castigar que la gente saque los dineros en paraísos fiscales, tenemos que empezar a castigar la lógica del avivato, del que se cola en la fila, ¿sí?, del que busca beneficio, del free ride, del gorrión. Esto hay que castigarlo no solo a un sector, a todos. No puede justificarse y tenemos que entender que eso es lo que puede cambiar en gran parte de la situación de lo que está sucediendo. El IVA no puede ser una de las principales herramientas del Estado. No podemos empezar a recurrir siempre con más IVA. Y que si no es IVA, entonces pasamos bienes exentos a excluidos, que de cierta forma es aumentar el IVA, ¿sí? Entonces es buscar formas siempre para, de manera regresiva, aumentar el recaudo, conseguir estos ingresos, pero que a la larga van a terminar aumentando los precios, por ejemplo, de la leche. La leche anualmente aumenta en 20 pesos. Con la reforma tributaria, o el proyecto de ley que se tenía, sí, que ahora se quiere cambiar, etcétera, lo que se iba a hacer con esto de pasar de bienes exentos a excluidos es que se iba a aumentar en un año 200 pesos. Esto puede ser poco, pero es que veamos la población, las familias colombianas, o sea, según el DANE, hablamos de pobreza de una familia de 4
que se está ganando 1.300.000, ¿sí? Y ese siendo el intervalo más alto. Y el intervalo bajo de pobreza es una familia de 4 que se está ganando 540.000 pesos. Esto es terrible, me parece increíble. Y pues claro, aumentar 200 pesos en cada uno de los bienes que compra la persona es condenarla a que no pueda comprar bienes de la canasta familiar, a que no es darse un super lujo, es comer y pensar en su familia. La reforma se tiene que plantear teniendo en cuenta la realidad social del país. O sea, si tenemos unos coeficientes de Gini que demuestran una desigualdad supremamente alta, si tenemos unas condiciones que no son las mismas que países de la OCDE, tenemos que aterrizar el tema a nuestra realidad y buscar una reforma tributaria desde lo que somos, ¿cierto? Y no desde lo que queremos parecernos. Se necesita un sistema tributario progresivo que reduzca los niveles de desigualdad y pobreza acorde a la constitución política. Por supuesto, es urgente. No estamos diciendo que sea un tema de vamos a expropiar, de ahora vamos a volvernos Cuba. No, no se trata de eso. Pero sí sigamos modelos decentes que se están haciendo en otros lados. Esto no es contradictorio a lo que les dije anteriormente. Pero sí podemos tomar aprendizajes internacionales de cómo se hace, mirar nuestra realidad y aplicarlo. ¿Por qué no buscar darle fortaleza a la DIAN, que esto es lo que ahorita voy a decir, darle dientes para que esos evasores y esos elusores paguen? ¿Por qué no cobrar un impuesto de dividendos decentes? ¿Por qué no buscar cobrar que las personas paguen por lo que ganan? O sea, no es pedir lo imposible, es algo apenas lógico. Se necesita fortalecer al Congreso y a la DIAN, por supuesto. Fortalecer no se necesita, implica inmediatamente darles más dinero. En el Congreso se debe fortalecer dándoles lo que les decía, asistencia técnica, informes. La OATP es muy importante. Necesitamos crear esta oficina de asistencia técnica presupuestal para guiar a los congresistas, para generar informes que guíen también a la población, a los ciudadanos. Pareciera que estos temas entonces solo se va a manejar en un porcentaje mínimo de la población, cuando lo que vemos en las calles es que gran parte de las personas, así no se hayan leído la reforma tributaria, quieren saber de estos temas y se puede mostrarlos, no solo con gráficas, con textos, con videos, etcétera. La DIAN sí necesita unos recursos enfocados en tomar a los que están evadiendo impuestos y eludiendo impuestos. Esto es muy importante y solo con estos mecanismos podríamos conseguir bastantes recursos que son urgentes y necesita el país. Es necesario un mayor control del cabildeo en Colombia. El lobby, el cabildeo que se está haciendo, pues no es que sea ilegal en lo absoluto, inclusive esto sucede en otros países del mundo, pero sí es necesario tener una regulación para que la influencia que generan grupos de poder no sea absoluta, no sea tan fuerte o no llegue con un mayor impacto de lo que puede llegar a ser la población. Bueno, pues qué pena haber tomado todo este tiempo, espero les haya gustado. Esto es lo que les traía para exponer, se escapan otros temas sobre la mesa. No sé si de pronto hayan preguntas, comentarios, les agradezco a todos por escucharme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Giovanni, por tu presentación. Muchos elementos para destacar, justamente la idea de que Colombia es un país muy desigual y las reformas tributarias que hemos tenido no corrigen esa desigualdad, al contrario, la aumentan al concederle a ese 1% de la población exenciones que les permiten acumular cada vez mayor riqueza. La presentación de Giovanni no solamente pone el ojo en ese problema de la desigualdad económica, sino también en el problema de la desigualdad política. Gracias, Giovanni. Esta es un apretadísimo resumen. Le doy la palabra a quienes aquí en la audiencia quieran hacerle preguntas a nuestro presentador, Giovanni Rodríguez.